vamos a hablar con una persona que queríamos tener hace mucho en este programa. Veníamos trabajando esta entrevista hace bastante. Le agradecemos como siempre a nuestro productor Daniel Luna por haber realizado este contacto, porque vamos a hablar con una persona que se define como trans no binaria, peronista, transfeminista, es becaria doctoral de CONICET UBA, profesore, con una gran cantidad prolífica de obras, entre ellas una de sus obras más reconocidas es Soy Sabrina, Soy Santiago, Género Fluido y Nuevas Identidades, la existencia de la Mochacelis o la visibilidad en la invisibilidad educativa del año 2016 y su compilado de Cuerpes en Fuga, la praxis de la insumisión del año 2018. Me estoy refiriendo a Sasa Testa. Muy bienvenida a Filosofía Rock. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por la invitación. Como vos decís, ¿no? Ya estamos en 18 de septiembre. ¿Quién lo hubiera dicho? Se pasó revolando este año. Es increíble y estamos haciendo este programa un poco en formato enlatado, tratando de atravesar toda esta pandemia impensada, ¿no? En términos filosóficos, todos como en un estado de situación bastante con la capacidad de asombro abierta para, bueno, ver qué nos depara esta pospandemia, pensar la nueva normalidad, entre comillas, y bueno, este es uno de los temas que nos interesaba trabajar, justamente en términos de lo normativo. Como primer pregunta, Sasa, para entrar en tema, quería comenzar por el principio. Sé que en este momento histórico debe ser bastante difícil para vos, por no decir cansador, siempre comenzar por cuestiones muy básicas en relación a las temáticas que abordás vos, desde tu activismo, desde tus construcciones teóricas, pero también sé que una persona como vos, tan comprometida, sabe de la importancia de hacerle conocer a la gente, a la totalidad del público y de la audiencia, sobre estos temas, tus experiencias y lo que es referente a la ficción del género, lo que entendemos por género y cómo esta ficción se ha adentrado tanto en nuestra sociedad desde a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? O lo binario en relación tan fuerte a la identidad. Bueno, en primer lugar decir lo siguiente, ¿no? Que a mí no, por el contrario, lejos de cansarme, me entusiasma, ¿no? Hablar de género, cuestiones referidas a identidad de género, sobre todo porque para mí, digamos, lo más importante es tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, entendiendo que solo así se puede lograr un cambio social y estructural, ¿no? Las cuestiones referidas a teoría de género y tal son importantes, son fundamentales porque también nos ayudan a construir y a deconstruir el pensamiento, pero es imprescindible llegar a la mayor cantidad de gente posible. Así que en ese sentido, de ninguna manera a mí me cansa hablar de género, ¿no? Quería sí saber cuál era la pregunta, porque entendí la introducción que venía por ahí, por el lado de identidad de género, pero... ¿Cómo se ha afianzado tanto a lo largo de la historia la cuestión de la ficción del género, ¿no? Que no es más que una ficción, digamos, la cuestión de género varón, género mujer, que es una cuestión social, no biológica, es una construcción normativa en nuestra sociedad, que si lo tengo que poner en términos filosóficos, todo este pensamiento dicotómico, o en palabras, qué sé yo, más espinocianas, bicéfalo, ¿no? De tener la cabeza dividida, es muy propio de un pensamiento occidental que atraviesa todas nuestras estructuras de pensamiento. Tenía una profesora, Silvia Magnavaca, que decía que otro hubiese sido la historia si no hubiese llegado Platón, primero a Occidente, y a todo ese dualismo. Bueno, que nos comentes un poco sobre eso y qué es esta idea de el género fluido. Bueno, a ver, mira, casualmente me encontraste hoy, estaba leyendo un texto de Deleuze, Spinoza, Filosofía Práctica, uno de los capítulos de ese libro, ¿no? Hablando que lo nombraste a Spinoza y estaba tomando apuntes justo antes de la entrevista. Mirá, lo que yo creo, porque siempre para mí es importante hacer esta salvedad. A mí no me interesa ni bajar línea, ni dar cátedra de nada. Yo creo que todo es bastante
contingente y que las verdades absolutas, eso sí que son ficciones, ¿no? En todo caso, me interesa así retomar lo que mencionabas vos de el género como ficción, porque en realidad, digamos, por lo que yo entiendo es lo siguiente. Yo no sé realmente si los géneros o las identidades de género son ficciones. Lo que sí me animo a pensar como una ficción es el hecho de que se pretenda que lo único existente o lo único posible o pasible de existir sea el binarismo dicotómico de género, ¿no? Y además el cisexismo, ¿no? La mirada que existe sobre la identidad de género. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué intento decir con aquello que quiero decir? En primer lugar, cuando hablamos de cisexismo o de identidad de cisgénero, estamos hablando de personas o de subjetividades cuya identidad de género coincide con el sexo que les es asignado al momento del nacimiento, ¿no? A través de un discurso que es el discurso médico, ¿no? Que a través de la rápidamente parece encasillar a aquella subjetividad que nace en varón o mujer, ¿no? Ahora, sobre esa clasificación primera se erige lo que para mí es una ficción, que es esta idea de que solamente existen dos sexogéneros y dos identidades de género posible, como la masculina y la femenina, de manera dicotómica, es decir, excluyente. O se es varón o se es mujer, pero no se puede ir más allá de esto, ¿no? Y esto, por supuesto, que ha construido estereotipos de género a lo largo de toda la historia, ¿no? Aquí que cuestiones referidas a algo que hoy, y a propósito de la pandemia, estaba muy en boga, que son las tareas de cuidado, son rápidamente asignadas a aquellas subjetividades, corporalidades que son leídas como femeninas y que, bueno, en muchos casos se identifican, ¿no? con esa asignación primera. Y esto tiene un porqué también, ¿no? Porque digamos, la tradición del pensamiento del heterosis patriarcado ha dividido también de manera binaria los espacios, ¿no? Y ha dividido en este punto los espacios públicos por contrapartida con los espacios privados. Los primeros asignados a las corporalidades y las identidades de género leídas como varones, ¿no? A los que se les atribuye o se les atribuyó la capacidad de la potencia, de la virilidad, de la agresividad y también del dominio público en la esfera de la vida social. Y por otro lado, ¿no? A las mujeres o aquellas identidades o subjetividades o corporalidades leídas e inteligidas como tal, el espacio de lo privado, lo doméstico, la crianza de niños, niñas, niñes, mantener la casa en orden y satisfacer los deseos y las necesidades de su marido, siempre pensando, ¿no? en el matrimonio desde una perspectiva heterosexual, ¿no? Y en este sentido, a mí lo que me gusta pensar como ficciones es esto, ¿no? Cómo la tradición del heterosis patriarcado construyó sobre la base de un pretendido binarismo dicotómico, no solo identidades, sino también deseos sexuales, eroticidades y modos de gestión del espacio, ¿no? Entendido en este punto el espacio público reservado para los ciudadanos, ¿no? Y para esto tomo la tradición helénica, para quien en la sociedad estaba dividida también en dos. Por un lado los ciudadanos y del otro lado mujeres, niños y esclavos que no representaban o no ostentaban esta categoría, ¿no? En ese sentido, a mí me parece interesante ver que así como los estereotipos de género, los modos de habitar una identidad de género u otras, ¿no? Y también la construcción de los espacios son constructos que han servido para sostener el consenso, ¿no? de una
epistemología heterosis patriarcal. En ese sentido, cuando hablamos de identidades de género no binarias, podemos referirnos a estas identidades, ¿no? Dentro de las cuales yo me identifico, como identidades que no nos sentimos plenamente identificadas como exclusivamente varones o exclusivamente mujeres dentro de los cánones pergeñados por el heterosis patriarcado, ¿no? Del mismo modo, también podemos pensar al no binarismo como una identidad trans en la medida en que se corre justamente de los cánones de las construcciones del cisexismo, ¿no? Más allá de qué sexo género el discurso médico nos haya asignado o no al nacer, hay algo que es trascendente al discurso médico mismo y a los discursos, ¿no? que circulan en las praxis sociales de nuestra vida cotidiana misma, que es la identidad de género. Este aquí que por qué es tan importante que exista una ley como la 26743, ¿no? De identidad de género, porque en ella, en su artículo 2, se define justamente la identidad de género como una experiencia individual y personal del género, ¿no? Esto nos abre, digamos, el camino a preguntarnos si realmente existe una única manera de ser varón, si realmente existe una única manera de ser mujer, ¿no? O como la escucho muchas veces decir a Dora Barrancos, si existen categorías ónticas, ¿no? Para definir lo uno o lo otro. Bueno, pues bien, yo creo que no. Creo que no. Sasa, yo te quería preguntar, ¿qué consejos le darías a una persona joven que no se identifica con el binarismo de género? ¿Qué consejos le daría? Bueno, no sé, es un poco difícil, ¿no? Dar consejos porque cada experiencia siempre es única, ¿no? Y en definitiva creo que la sabe quien la atraviesa, ¿no? En ese sentido voy a hablar desde mi propia experiencia y si eso le sirve a alguien, genial. Y si no, bueno, cada persona es libre de atravesar y de transitar su propia experiencia como mejor le parezca. Qué sé yo, la verdad es que cuando te das cuenta, ¿no? Porque, bueno, para mí fue un proceso, ¿no? Darme cuenta de que finalmente no era o no me identificaba con aquello que me dijeron que era al nacer. Fue un proceso y por supuesto requirió de tomarme el tiempo para mí, ¿no? Para poder preguntarme a mí mismo qué me estaba pasando y también para poder hacerme cargo, ¿no? De esto, porque muchas veces no es fácil. Mira, yo empecé la transición cuando ya estaba dando clases. Yo solía dar clases de lengua y literatura en las escuelas medias, ¿no? Y cuando manifesté que yo era una persona trans, que finalmente mi nombre de DNI no reflejaba lo que a mí me pasa, ¿no? Con la identidad. Bueno, a mí eso me significó estar 1 año y medio pidiendo el trato digno, ¿no? Es decir, que me llamen con los pronombres con los que yo pedía ser llamado, que me llamen por el nombre por el cual yo pedía ser llamado y que en cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Identidad de Género cambien mis legajos de acuerdo con lo que la ley exige, ¿no? O con lo que la ley prescribe y de este modo garantiza el derecho. Y no lo conseguí. No lo conseguí, entonces después de 1 año y medio me vi en la obligación de iniciar acciones legales junto con la red de abogadas feministas y la abogada Yamila Cirigliano, que siempre que puedo las destaco por su trabajo y su compromiso. Y por supuesto que también el resultado fue exitoso porque estamos en un momento histórico y con un conjunto, ¿no? de leyes y de decisiones políticas
que acompañan a que esos derechos sean garantizados y sean cumplidos. Pero a mí me significó, en términos más prácticos y más llanos, dejar de dar clases, ¿no? Con lo cual yo en ese momento perdí mi principal fuente de trabajo, ¿no? Entonces digo, asumir la identidad trans en un punto me significó a mí perder esa fuente de trabajo para la cual yo me formé también, ¿no? Hoy en día sí, soy becario del CONICET, pero bueno, en términos estrictamente vivenciales, para mí eso significó perder el trabajo, ¿no? Y significó perder el trabajo desde el momento en el que yo me visibilicé como una persona trans y decidí decirlo abiertamente, ¿no? Y de ahí también destacar otro tema, que la discriminación yo no la viví de parte de los, las y les estudiantes. El tema eran mis colegas, ¿no? O los, las, les directives de las escuelas, ¿no? Y en ese sentido también es hacer un llamado, ¿no? a la reflexión de que muchas veces nos rasgamos las vestiduras pensando que hay que darle ESI a los, las y les chiques, ¿no? Nuevamente, desde una postura que a mí me llama la atención porque no sale del adultocentrismo y sin embargo, si yo tengo que hablar por mi propia experiencia, yo primero recomendaría o invitaría a que la ESI y el acercamiento a al plexo normativo, ¿no? que existe en torno de el colectivo LGBT y Q+, y las mujeres, bueno, que sea primero aprendida y aprehendida por los, las y les docentes, ¿no? Y después, ¿no? con ese aprendizaje, con esa aprehensión, y ojalá que con menos prejuicios que con los que muchas veces se entra en las aulas, se entre a las aulas, ¿no? A hablar de esto que es tan urgente y tan necesario, ¿no? Así que bueno, en primer lugar el consejo que les daría o la recomendación que haría basado en mi propia experiencia es que, bueno, se tomen el tiempo para encontrarse, para preguntarse, para repreguntarse a sí mismos, mismes, todo lo que se tengan que preguntar, que, bueno, no sé, te puede dar miedo, sí, puede dar miedo y no está mal, podés tener tristeza, angustiarte, llorar, sí, podés y no está mal, pero también todo eso tiene, me parece, como contrapartida que el nivel de alivio que se siente cuando lo podés decir y cuando lo podés vivir es una magnitud directamente proporcional a al grado de incertidumbre o de dudas que se pudo haber tenido en el principio. En ese sentido yo no me arrepiento de haber visibilizado o de haberme hecho cargo de lo que me pasaba, porque en definitiva estamos hablando de nuestros deseos, ¿no? Y eso también es una decisión política, me parece, hacerse cargo o decirlo y militarlo, porque si no las cosas no cambian per se. Muchas veces hay que luchar para que esas cosas cambien, ¿no? De aquí que después de tanto tiempo de lucha y de estar reclamando, finalmente tenemos por el decreto 721 de 2020 de cupo laboral trans travesti, ¿no? Y bueno, ayer se sancionó en el Senado también el cupo laboral trans a instancias de la presidenta de la Cámara, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces digo, hacerse cargo del deseo y militarlo y visibilizarse, lejos de producir cualquier malestar, tiene que ser un motivo de orgullo y también de darnos cuenta de que no estamos solos, ni solas, ni soles, y que visibilizarlo y vivirlo, ¿no? Vivirlo plenamente para uno, para una o para uno mismo, ¿no? Que visibilizarlo no significa salir a la sociedad y decirlo, porque eso es una decisión personalísima también, ¿no? Digo, visibilizarlo para uno mismo, una misma, una misma,
es una decisión política. A mí, por ejemplo, me hizo entender que, bueno, todavía falta mucho para que la sociedad se corra muchas veces de ese privilegio que te da el cisexismo, ¿no? Del mismo modo, en las academias, ¿no? Somos muy pocas las personas trans que tenemos el privilegio, porque hoy en día es un privilegio, ¿no? De ingresar, permanecer y egresar de los sistemas académicos, en carreras de grado y de posgrado. Eso es un privilegio, y estar ahí también se convierte en ese sentido un hecho político y un acto de resistencia, porque la gran, inmensa mayoría de la población académica es una población cis, no es población trans. Y eso es un dato no menor, porque te da la pauta de que, bueno, ¿por qué no acceden o por qué no accedemos, ¿no? Las personas trans, travestis y no binarios, o por qué no permanecemos en las academias? ¿Por qué muchas veces, y en este caso no voy a hablar en primera del plural, sino que me voy a correr porque yo lo he concluido, porque muchas veces muchas personas trans, travestis y no binarias no pueden ni siquiera terminar el nivel de estudio primario o secundario, ¿no? Entonces todo es un dato y ningún dato es despreciable, ¿no? Te marca y es una radiografía de cómo la sociedad sigue operando hoy en día en materia de inclusión o exclusión, ¿no? En este caso de algo que es también, como el derecho a la identidad, un derecho humano, que es el derecho a la educación. Absolutamente. En esto que vos decías se ve muy claramente cómo se corren las líneas de lo público y de lo privado, y cómo lo personal es justamente político, y cómo todo este marco de decisiones y de reglamentaciones de un Estado que se hace presente en materia de ampliación de derechos y de políticas afirmativas cambia la vida de las personas, y la importancia de tener una visión interseccional también en estos temas, porque así como vos decís que hay un componente importante de la sociedad trans que no accede siquiera a la educación superior, que es un derecho y que debe ser garantizado, ocurre con los sectores más vulnerables de la sociedad, ocurre, digamos, cuantos más cruces hacemos, peor es, ¿no? Y me gustaría, si te parece, Sasa, que nos acompañes ahora a hacer una tanda. Te invito a escuchar un tema y a la vuelta a seguir reflexionando sobre esto. Vamos a escuchar a Billie Eilish, My Future, que es un tema que hace muy poquito estrenó en relación justamente a lo que está ocurriendo, hablándole un poco a la población norteamericana en relación a las próximas elecciones en ese país. Así que se los recomendamos. Y continuamos con Sasa T, esta en entrevista exclusiva para Filosofía Rock por Radio Caput hasta las 16 horas. En primer lugar, si considerás, por ejemplo, como las lecturas de Spade, por ejemplo, respecto a las violencias administrativas y demás, que el regulacionismo no es la respuesta. Vos nombraste en varios puntos de esta entrevista, por ejemplo, la ley de identidad de género, cómo eso garantizó nuevos derechos, y así podemos decir un montón. Qué sé yo, recuerdo a una Cristina diciendo el día que promulgó la ley que ella ese día había amanecido con los mismos derechos, pero que sabía que otras personas habían amanecido con derechos nuevos y que se había ampliado. Hay otras lecturas dentro del mismo plantean los mismos problemas de género, las mismas cuestiones de género, que consideran que no, que directamente no es la cuestión de debatir la ampliación de derechos desde un reglamentarismo, sino la abolición total de un sistema y el cambio de un sistema por otro. Claro, bueno, a ver, yo en ese sentido, y así como vos apelaste a la digresión de Cristina, yo voy a apelar a una digresión que le escuché a Alberto hace un tiempo, ¿no? Cuando le preguntaban si él era revolucionario o reformista, ¿no? Y él dijo que justamente un revolucionario quería algo así como que un revolucionario quería abolir las instituciones y que un reformista quería reformarlas, y que él se consideraba reformista. Bueno, yo creo que estoy más cerca del reformismo en ese punto, porque bueno, no se puede negar que estamos atravesados por las instituciones. De hecho, es sobre las instituciones sobre las que se están erigiendo las discusiones, en materia de acceso a la educación, en materia de acceso al trabajo, y también
en materia de legislación respecto de las identidades, ¿no? Yo creo que son necesarias las leyes, por supuesto, sobre todo aquellas que garantizan derechos. Y por otro lado, es cierto sí, que el hecho de que existan las leyes no garantiza que exista un efectivo cumplimiento de las leyes, ¿no? Digo, sobre mi propia experiencia me baso para decirlo. Estuve 1 año y medio esperando que se cumpla el trato digno para con mi propia persona, cuando hace 8 años que tenemos una ley que me lo garantiza, ¿no? Todavía hay personas que están haciendo su solicitud de DNI sin distinción de sexo-género, y hay instituciones, ¿no? Hablando de instituciones, que no se los otorgan, arguyendo un supuesto vacío legal en la ley 26743, que yo la he leído de cabo a rabo muchas veces y no se lo he encontrado hasta ahora, ¿no? Entonces digo, no, para mí no se trata de abolir las instituciones, se trata justamente de reformarlas, y que esas reformas también vengan de la mano de un cambio de conciencia y de paradigma, porque es cierto que a las instituciones las hacemos las personas, y si las personas venimos llenas de prejuicios, bueno, así serán las instituciones también, ¿no? En ese sentido yo por eso siempre destaco todo este plexo normativo, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, en su momento con Eva Perón la ley de voto femenino, con la vuelta a la democracia la ley de divorcio, ¿no? Porque fueron leyes que coadyuvaron y que coadyuvan, ¿no? a que la sociedad sea cada vez más justa, ¿no? Y que seamos también un poco mejores como personas. Así que a tu pregunta, esta respuesta, yo creo que a las instituciones se las puede reformar. En ese sentido me alineo más con un pensamiento reformista, y yo creo que la existencia de las leyes son necesarias, ¿no? Porque también habilitan no solo a la garantía de derechos para un montón de personas que hemos sido excluidas por un pensamiento patriarcal, androcéntrico y cisexual, ¿no? Sino también que coadyuvan a generar un cambio de conciencia. Absolutamente. Y en relación a la otra pregunta, para un poco cerrarla, lo que yo te quería decir es que en muchos casos la fundamentación de las teorías más queer en relación a la negación de la identidad en términos de las etiquetas que se le imponen a las personas para como ponerlas en estancos, ¿no? Muchas veces cuando uno, esas fundamentaciones que son bastante de raíz Foucaultiana, es decir, de la eliminación del poder del sujeto sobre, digamos, en términos metafísicos, cuando uno hace ese corrimiento hacia el plano político, lo que se ve es como una especie de individualismo exacerbado que en definitiva lo que hace es que sea muy difícil poder fundar una comunidad política, una colectividad que de algún modo haga que pueda converger en algunos hechos políticos de estas características. Digamos, eso era como alguna de las cuestiones más problemáticas que yo encontraba en esas lecturas desde un plano fundamentalmente político y de militancia, ¿no? Bueno, yo creo que los cambios son siempre colectivos, ¿no? Digo, sin ir más lejos, el decreto del cupo laboral trans tiene como estela, ¿no? que lo antecede toda una historia de lucha y de militancia, que es política. Entonces, digo, en ese sentido, para mí los individualismos no sirven en materia política. En todo caso, sirven sí las alianzas, y sobre todo la conciencia de que bueno, en esta pandemia eso quedó muy claro, ¿no? De que nadie se salva solo. Así como nadie se salva solo, ni sola, ni sole, los cambios políticos y la política que queremos no se hace en soledad. Digo, la política, para mí, bien entendida, es una herramienta de transformación social hermosa. Es hermosa, bien entendida la política es hermosa. Mal entendida, bueno, ahí sí genera individualismos,
giros preocupantes hacia la extrema derecha, ¿no? Las consecuencias del neoliberalismo, ¿no? Y eso sobre la base de un pensamiento del sálvese quien pueda. Entonces digo, entiende la política como quieras y te diré cómo piensa, ¿no? A mí me gusta pensar en la política como una herramienta de transformación, pero social, desde la sociedad y para la sociedad. En ese punto el individualismo, bueno, no es estratégico ni tampoco me parece justo, ¿no? Porque deja de lado también la memoria de las luchas históricas. Y tener memoria en los tiempos que corren yo creo que es un sano ejercicio, ¿no? Por eso siempre me parece que hay que hacer este llamado al sano ejercicio de la memoria y a entender que los cambios y la política es colectiva y que bien entendida puede producir cambios sociales estructurales, ¿no? Por eso es fundamental. No sé si respondí tu pregunta. Sasa, yo quería a partir de una frase que me gusta mucho de tu antiprólogo de un cuerpe en fuga, si podías profundizar esa idea un poco para nosotros y para la audiencia. Y es cuando vos decís, vivimos hablando de y con las palabras, pero sí, muy pocos enuncian les cuerpes. Por eso, el interés central de esta obra, que a pesar de todo también está construida a través de palabras, no son los discursos, sino les cuerpes. Bueno, a ver, y sobre este punto, volviendo, ¿no?, a lo que decía Elizabeth de Spinoza, ¿no? Creo que es un poco volver a Spinoza, ¿no? y a revalorizar y a valorizar también, ¿no? Que antes de los discursos existieron los las y les cuerpes, ¿no? Y que en todo caso también la corporalidad es el producto de los discursos que sobre ella se han construido, ¿no? Este aquí un llamamiento a la construcción capacitista de las sociedades, ¿no? Sobre la base de ese capacitismo se construye una idea de cuerpo capaz, ¿no?, valga la redundancia, y de otro que parece ser que no es capaz, ¿no? Entonces digo, volver a valorizar el cuerpo y entender que el cuerpo es causa y consecuencia de la producción del conocimiento, ¿no? Y que el cuerpo produce un conocimiento de sí, que muchas veces los discursos, ¿no?, construidos sobre la base de un lenguaje, ¿no?, que todavía las instituciones normalizadoras de la lengua cuestionan y sostienen bajo un paradigma binario y dicotómico, ¿no?, sobre la base de esos discursos, el conocimiento del cuerpo queda subyugado a un segundo plano, ¿no? En ese sentido es importante también rescatar y poner a las corporalidades en primer plano, ¿no? Y a mí, como estudioso de la lengua, me divierte desacralizar justamente la lengua, el lenguaje y los discursos, y ver qué pasa con eso. Y por otro lado, bueno, el título del libro, ¿no?, Cuerpes en fuga, pensando en esto de las líneas de fuga que plantea Deleuze, ¿no?, en el texto que es un dispositivo, ¿no? Y pensar justamente en que en la posibilidad que abre, ¿no?, una vez que el cuerpo, las corporalidades son puestas en primer plano, ver toda la potencia que tienen justamente de fugarse de las líneas hegemónicas, ¿no? Y de construir cuerpos en líneas de fuga.
cuando vos dijiste que querías contar acerca de tu experiencia y arrancaste por el momento de transición, yo quiero decir, quería preguntarte, ¿en qué momento vos sentiste que las categorías, porque eso fue mucho anterior, ¿sí? En la formación de tu propia personalidad? ¿En qué momento yo sentí que las categorías No binarias encajaban. que no encajaban? Claro. Ah, mira, Porque de repente yo cuando vos dijiste, bueno, voy a contar parte de mi historia, yo digo, bueno, va a empezar cuando tenía 7 años, ¿viste? Y no, era maestra, digo, me perdí una parte de la historia acá. No, a ver, cuando empecé a hacerme cargo, ¿no? de lo que me pasaba, empecé al mismo tiempo a hacer este sano ejercicio de la memoria sobre la propia historia de vida, ¿no? Y la verdad es que creo que lo supe siempre, que no encajaba. Y tengo recuerdos así como muy, muy vívidos, ¿no? de que no encajaba con los discursos que me decían que yo era una mujer, ¿no? No sé, del vamos, del vamos lo más básico, no querer usar una pollera, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, el heterosis patriarcado dice que las polleras las usan las mujeres, ¿no? Entonces, digo, a una muy corta edad, a los 3 años, por ejemplo, mi mamá me había puesto un vestido de jean y unas medias blancas, y yo lloré todo el día, hasta que me lo sacó. Ese es uno de los primeros recuerdos que tengo, que puedo asociar a esto, ¿no? De cómo yo ya medio me daba cuenta de que había algo que no me, Claro. no sé, con lo que no me sentía cómodo, ¿no? Hoy, visto a la distancia, lo entiendo así. También visto a la distancia entiendo que el heterosis patriarcado también construyó modos de vestirse, ¿no? Y qué ropa debe usar o debería usar una persona y no otra. Digo, ¿cuánto tiempo llevó para las mujeres cis no ser estigmatizadas por querer usar pantalones, ¿no? Y cuánto tiempo falta todavía para que si una corporalidad masculina quiere vestir una pollera, porque es su deseo, no sea estigmatizada, ¿no? ¿Cuánto todavía falta por deconstruir y por cuestionar, ¿no? Digo, y en este caso en materia de indumentaria, pero esos ejemplos se pueden digamos, elevar a infinitas potencias porque el heterosis patriarcado nos atraviesa y nos constituye como cultura, ¿no? Hacia ello hay que ir, hacia cuestionar la constitución heterosis patriarcal de las existencias, me parece, ¿no? Claro, porque también cuánto han penetrado que han llegado hasta decirte cómo tenés que vestirte, o sea, es una parte, o sea, una cosa muy cotidiana, sí. y muy íntima. Sí, tal cual. Y sobre esa base, ¿no? Y volviendo al ejemplo de las polleras, también ha regulado el largo que deben tener las polleras, porque, bueno, ¿no? Y así se construye la cultura de la violación también. Entonces, la cuestión es mucho más compleja a qué ropa me pongo y por qué me la pongo. Es pensar también cómo se construyen esas lógicas de vestimenta y esas lógicas de estar en el espacio con esas vestimentas y cómo se nos lee a partir de las vestimentas que portamos. Qué sé yo, es un tema que da para pensar, para debatir un montón, para cuestionarnos, para cuestionarse, para Desde la fenomenología últimamente hay muchos avances en términos de pensar el cuerpo, la carne, ¿no? Recordaba, qué sé yo, algunos textos de Michel Henry, de devenir carne, de la corporalidad. Hay mucho activismo en relación al goce, al deseo,
digamos, a partir de incluso lecturas más contemporáneas o más para este lado, ¿no? Desde la cuestión del erotismo, de erotizar las instancias no eróticas, como la política, por ejemplo, ¿no? Me parece que todos esos lugares en donde hay un pensamiento estanco, vacío y normado, es el lugar de donde hay que poner el foco del pensamiento. ¿Nahuel? Sí, te quería preguntar qué te parece la cancelación de ciertos autores TERF, particularmente el caso de J.K. Rowling, estaba pensando. La cancelación. Bueno, a ver, es un tema complejo, ¿no? Esto de la cultura de la cancelación. Por supuesto que a mí no me hace gracia ningún discurso transexcluyente, ¿no? Lejos de hacerme gracia, me parece triste, ¿no? Y por supuesto que me parece absolutamente deleznable. Yo creo que, bueno, está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien visibilizar que la autora tiene una posición transexcluyente, ¿no? Porque de hecho hay muchas personas trans que han leído sus obras, y digo, más allá del caso de Rowling, ¿no? El caso de Rowling es anecdótico. De lo que es interesante hablar, para mi gusto, ¿no? Para mi gusto, no es particularmente el caso de Rowling, sino del feminismo transexcluyente. Ese es el meollo de la cuestión. Porque sobre la base de ese feminismo transexcluyente, ¿no? Un feminismo que por supuesto está protagonizado por mujeres cis que han sido y que todavía, ¿no? en esta cultura heterosis patriarcal siguen siendo sujetos de exclusión, ¿no? Y de la dominación cis masculina. Pero dentro de esa posición de dominación se reproducen las mismas dominaciones, las mismas violencias con personas que somos también sujetos de la dominación y de la exclusión. En ese sentido se nos produce una doble dominación y una doble exclusión. Por un lado, la del heterosis patriarcado, y por otro, la del pensamiento de las cis mujeres feministas trans excluyentes. Y volviendo a la cuestión un poco más holística, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuán estratégico es movimiento que... Perdón, Sasa. Decía que lo interesante para mí es pensar, ¿no? Cuán estratégico, cuán humano o deshumano, ¿no? Deshumanizante es excluir a identidades que ya somos excluidas por el pensamiento heterosis patriarcal adentro de un movimiento, ¿no? Del cual nuestro país, la República Argentina, es un modelo en el resto de los países, ¿no? Y que si realmente queremos que América Latina, como decimos, sea toda feminista, bueno, que América Latina sea toda transfeminista, ¿no? Y por fuera del pensamiento capacitista, porque así como hablamos de un feminismo TERF, ¿no? También la invitación es a preguntar cuán interseccional es o deja de ser el feminismo cuando excluye a las identidades trans y no binarias, ¿no? Porque sabemos que la interseccionalidad es justamente aquello que analiza los entrecruzamientos de clase, etnia, género y clase social, etnia, género, sexo, a la hora de analizar cómo operan las exclusiones y las discriminaciones, ¿no? Entonces, en ese punto, me parece, más allá de Rowling, pensar el feminismo TERF es pensar por fuera de la interseccionalidad, ¿no? O por fuera de una de las aristas de la interseccionalidad. Y en ese punto a mí me parece que no es ni humanizante, ¿no? Ni tampoco es estratégico en términos estrictamente políticos.
Bueno, y para cerrar, ya se nos terminó, se nos pasó volando la nota. Bueno, agradecerte muchísimo, Sasa, la buena onda que has tenido para esta conversación con nosotros. Creo que hemos aprendido muchísimo más de lo que sabíamos hasta ayer. Pero no puedo dejar de preguntarte, porque se vienen hablando, justamente venías respondiendo sobre estigmatizaciones, y si hay algún estigma en esta sociedad argentina, es el peronismo, ¿no? El hecho maldito del peronismo, y vos te denominás justamente peronista, ¿no? Como si no hiciese falta todo tu experiencia, todo tu activismo. Denominarse peronista en este país ya te pone en un lugar justamente muy, muy incómodo para la sociedad. Bueno, ¿por qué elegiste como categoría política el peronismo muy en general? Me encantaría saber eso. Bueno, mira, te cuento, a los 13 años yo volví del colegio una tarde y le dije a mi mamá, firmame la autorización porque quiero ser adherente del peronismo, porque había empezado a conocer a Eva Perón, y me empezaron a contar historias de Eva Perón, de cómo fue el peronismo, de qué cosas hizo el peronismo por la sociedad y tal, y ahí yo me maravillé y quise ser adherente del peronismo. Mi mamá me sacó rajando, me dijo que no me iba a firmar la autorización, y yo le dije, bueno, quédate tranquila que es solo cuestión de tiempo, porque a los 18 cumplo la mayoría de edad y voy y me afilio, cosa que hice. Yo cumplo años en noviembre, terminó la escuela y en diciembre ya me había afiliado al partido peronista, ¿no? Y fundamentalmente me hice... no sé si me hice peronista o el hecho de conocer el peronismo me hizo peronista, ¿no? A mí lo que me entusiasma profundamente es la justicia social. La justicia social y las patas en la fuente, o sea, me encanta, porque es un movimiento político que va a las bases, que piensa con las bases y para las bases, y que entiende que los cambios se producen en las bases para mejorar la vida de todas las personas. Entonces, en ese sentido, yo me defino como peronista, y bueno, la verdad es que, haciendo un poco de memoria reciente, ¿no? Digo, han sido 2 gobiernos nacionales y populares, digo, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, y ahora Alberto Fernández con Cristina en la vicepresidencia, los gobiernos que nos han puesto a las personas LGBTIQ+ en agenda. Entonces digo, ¿cómo no ser peronista con esta coyuntura, ¿no? ¿Cómo no ser peronista hoy que tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad? ¿Cómo no ser peronista hoy que tenemos Ley de Identidad de Género, ¿no? ¿Cómo no ser peronista cuando es el peronismo el que habla de justicia social, ¿no? Digo, para mí es algo como, no sé, no podría pensarlo de otro modo. Y solo se conoce lo que se ama, ¿no? Desde luego. Bueno, agradecerte muchísimo por estas palabras, nos han emocionado un montón, agradecerte tu visita por Filosofía Rock. Nos encantaría en algún momento, cuando todo este aislamiento social preventivo y obligatorio y esta pandemia de COVID ya sea solo un recuerdo, recibirte, ¿por qué no?, algún día para tener esta charla y otras en nuestra radio, en Radio Caput. Te agradecemos mucho. Claro que sí, choripán de por medio. Por supuesto, choripán y vino, si lo sabremos. Sí. Bueno, un gran abrazo y nos vamos con Kiwi de Harry Styles. Hasta el viernes que viene.